Hola familia, buenos días a todos. Qué bueno verlos una vez más, un domingo más, y te felicito por estar en el mejor lugar para estudiar de la palabra de Dios. ¿Y qué te parece si vamos abriendo nuestras Biblias? Ve buscando, vamos a terminar el capítulo de Juan 8. Juan 8 del versículo 31 al 59. Y te invito a que mientras lo vas buscando, no sé cuántos de chiquitos o alguno de ustedes, no sé, ya sea como padre o como hijo, hayan tenido como un pequeño trauma con el crecimiento de los hijos. Por ejemplo, pues no ha crecido, está bien chiquito. Y te lo planteo así. Cuando yo estaba chico, mi mamá siempre estaba obsesionada, no, es que tiene que crecer ya él, tiene que crecer ya él, o mi hermana Alexia tiene que crecer. Y no sé si algunos conocieron esos productos que promocionaban para el crecimiento de los niños. Ahí traigo una foto, si me la pones ahí. En estos productos estaban como los chilos y estaban como los que no estaban nada chilos. Por ejemplo, si eras fresón, pues tus papás te compraban Danonino, ¿no? Y oye, pues está bien perrón crecer con Danonino, que se te estiren los huesos con Danonino. Pero los desgraciados como yo, que tuvimos que tomar emulsión Scott, o sea, está horrible esa onda. No sé cuántos le tocó probarla, pero malísima. Y otra cosa que me daba mi mamá, y varias de mis tías también utilizaban, eran las pastillas de aceite de hígado de tiburón. O sea, eruptabas a la hora y todavía te sabía pescado esa onda. La verdad, o sea, muchas veces hemos estado obsesionados por el crecimiento de los hijos o cómo nosotros vamos creciendo, si necesitamos vitaminas, que la alimentación. Y ahorita ya hay más información y a lo mejor como padres podemos ser un poquito más conscientes y está súper bien. O sea, tenemos que preocuparnos por el crecimiento físico. Ahora, mi miedo es que nosotros estemos súper preocupados por el crecimiento físico, pero no preocupados por un crecimiento espiritual. Creo que desde chicos la mayoría de nosotros no recibimos vitaminas o palabra que nos hiciera crecer en el espíritu. O a lo mejor sí, si fuiste afortunado, tuviste padres a lo mejor que te inculcaron en la fe y te enseñaron la Biblia, pero la mayoría de nosotros no. Así que hoy el título del sermón es Estoy en crecimiento. Estoy en crecimiento, y yo creo que todos los de aquí estamos en crecimiento. O no sé si cuántos de aquí ya alcanzaron la estatura que tienen que alcanzar, porque según la Biblia, la estatura que tenemos que alcanzar es la de Cristo, la de parecernos a Cristo. Y creo que la mayoría de aquí nos hace falta, aunque sea un cachito, ¿verdad? Nos hace falta crecer un poco más. ¿Hasta qué día vas a dejar de crecer en el espíritu? ¿O qué día voy a dejar de crecer en el espíritu? Es cuando estemos con Cristo. Ese día seremos perfectos. Pero mientras estemos en esta tierra tenemos que enfocarnos en crecer también en el espíritu. Y hoy en Juan 8 del versículo 31 al 39 vamos a ver 3 pasos para seguir creciendo espiritualmente. Así que acompáñame, vamos a leer del 33 en adelante, del 31 en adelante, y dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre.
Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Jesús aquí se estaba dirigiendo a las personas que ya habían creído. Recordemos, el domingo pasado vimos que Jesús confrontó a las personas y en su predicación, la última parte terminó: el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Yo voy a ser crucificado, es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Para qué? Pues para perdón de los pecados. Y esto es lo que estaba diciendo Jesús. Al día siguiente vemos que Jesús les dice, ya dirigiéndose a las personas que creyeron este mensaje, le dijeron: el primer paso para el mensaje, es que me están llamando, me voy a poner en modo avión. Dice que Jesús estaba dirigiendo a las personas que tenían, que acababan de creer, y dice: el primer paso para seguir creciendo, y lo vemos en el primer versículo que leímos, dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen firmes a mis enseñanzas. ¿Y qué estaba pasando aquí? Les decía: creen. Ahora el siguiente paso para crecer es: sean fieles a las enseñanzas. Ahí es donde se va a ver si ustedes son verdaderamente mis discípulos, si de verdad su fe es genuina y verdadera. La enseñanza de Jesús les dice que encontrarán la verdad y la verdad les hará libres. Es lo que sigue diciendo, que la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué?, se preguntaban aquí los religiosos. ¿De qué nos vas a hacer libre, Jesús, si nosotros ya conocemos todo? ¿O qué más nos vas a enseñar? Y aparte nosotros, dicen los versículos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Parece que a ellos se les estaba olvidando su pasado. En ese momento eran esclavos de Roma. Antes de Roma fueron esclavos de los persas. Antes de los persas fueron esclavos de los babilonios. Antes de los babilonios estuvieron en Egipto. Y dice: nunca hemos sido esclavos de nadie, los hijos de Abraham. Se les estaba olvidando. Y no podían ver ni siquiera su condición actual siendo oprimidos por Roma. Entonces, si ellos no podían ver su condición actual como esclavos de Roma, menos iban a ver su condición actual en el espíritu, siendo esclavos del pecado. Esta parte es muy interesante porque Jesús les dice: no son esclavos de Roma, son esclavos del pecado, porque el que comete pecado, esclavo del pecado es. Y no es aquí el que, me equivoqué una vez y fallé. No, dice el que vive cometiendo pecado. O sea, como que el pecado, si es tu estilo de vida, eres esclavo de él. Si no puedes cambiar tu hábito, eres esclavo de ese mal hábito. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Si tú no puedes dejar de mentir, eres esclavo de la mentira. Si tú no puedes dejar de ver esas cosas que dañan a tu familia, entonces eres esclavo de eso. Si tú no puedes, a lo mejor con los excesos, eres esclavo de los excesos. Si no los puedes cambiar, eres esclavo de eso. Pero dice aquí, él dice que el esclavo no dura para siempre en una casa, no forma parte de la familia. La ley de los hebreos o la ley de los judíos decía que cuando una persona era deudora a otra, esta persona deudora podía pagar su deuda siendo esclavo o trabajador forzado hasta pagar su deuda, pero nunca más de 7 años. No podía ser más de 7 años. Y después de eso te tenían que liberar. Esta era la ley.
de cómo se pagaban las deudas antes. Y por eso dice, el esclavo nunca va a pertenecer para siempre a la familia, no es un miembro. Dice, pero el hijo sí es miembro de la familia y está en la familia para siempre. Y dice, y si el hijo los hace libres, entonces serán totalmente libres. ¿Qué decía la ley? Que el hijo mayor tenía los derechos sobre las posesiones del padre. ¿Cuántos hijos mayores hay aquí? ¿No hay muchos? Ahí hay una, aquí estoy yo, también, ¿tú también? Ok, entonces podía tomar los derechos sobre las posesiones del padre. Y si el hijo decía, tú le debes a mi padre, pero ya con esto que trabajaste por mí está bien, puedes irte, sé libre. El esclavo era legalmente libre. Por eso dice, si el hijo los libera, serán libres porque tiene toda la autoridad legal que el Padre les ha dado. Ahora, Jesús, el Hijo del Padre Celestial, dice, yo puedo liberarlos del pecado, porque yo tengo toda la autoridad del Padre. Y ustedes como esclavos del pecado, les decía, no van a permanecer para siempre en pecado, porque el Hijo viene y quiere liberarlos. Es lo que estaba diciendo aquí en estos versículos. Y ellos le dicen, no, pero nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos, que era lo que explicaba ahorita. ¿De qué nos vas a hacer libres? Nosotros somos hijos de Abraham. Y le dice, sí, ustedes son hijos de Abraham genéticamente. En sus genes están Abraham. Pero Abraham, él me buscaba en su necesidad. Él escuchaba mi voz y aplicaba lo que yo le decía. Esta es la diferencia con Abraham, es lo que Jesús les está diciendo. Que Abraham escuchaba mi voz y me obedecía. ¿Quién fue Abraham? Recordemos, Abraham fue un hombre que salió de Persia, porque un día Dios se le apareció y le dijo, Abraham, deja tu tierra, deja a tus parientes, deja todo lo que tienes al lugar que yo te voy a mostrar, y ahí por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de tu descendencia. Y Abraham creyó y salió de su lugar, de su lugar seguro, de su familia, de sus posesiones, por seguir a Dios. Entonces fue el primer hombre que podemos ver que deja todo por seguir a Dios. Entonces les dice Jesús, sí, son descendientes de Abraham, pero sus hechos y los de Abraham no concuerdan. Es lo que les está diciendo Jesús. Alguien que cree pero no avanza, alguien que tiene fe y cree pero no avanza en su vida de oración y de meditación en la palabra y en su obediencia a ella, no puede entonces considerarse un discípulo de Jesús. Es lo que está diciendo en estos versículos. Ustedes no pueden ser discípulos porque ustedes sí son descendientes de Abraham, pero no meditan en la palabra, no buscan mi voz y no la obedecen, no reconocen la voz de Dios. Entonces este es el primer paso para crecer espiritualmente, y es afírmate en la enseñanza de Jesús. Afírmate en la enseñanza de Jesús. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio significa buena noticia, y la buena noticia es que nosotros, siendo pecadores, merecedores del infierno y de la muerte eterna, nuestro Dios vino a este mundo, se hizo carne y sufrió la muerte de cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener vida eterna y acceso al Padre. Esto es, en resumen, el Evangelio. Muchos lo conocemos y ya lo hemos escuchado aquí. Te felicito si crees en esto, porque yo creo que Dios ha traído salvación a tu vida, pero a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue después de creer el Evangelio?
Pues el versículo 32 que leímos hace rato lo dice claramente, y es mantenernos firmes en la enseñanza de Jesús. ¿Dónde nosotros encontramos la enseñanza de Jesús? ¿Cómo nosotros escuchamos o buscamos su voz? Pues lo encontramos en la Biblia, porque la Biblia creemos que es la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, por medio de la Biblia te va a hablar. Y dice Hechos 20, versículo 27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No me rajé, enseñé todo el consejo de Dios. Es lo que dice Pablo. En otras versiones dice, les enseñé toda la escritura. ¿Cuál es la escritura? Pues la Biblia. Y muchas veces nosotros solo leemos ciertas partes de la Biblia porque nos gustan más, o puede haber personas que enseñen más ciertas partes de la Biblia porque son las que les gustan más o las que más conviene. Pero aquí nos habla de que todo el consejo tiene que ser estudiado, comprendido y vivirlo. Todo el consejo. Y no sé si sabías, pero en Horizonte, uno de nuestros valores principales es que estudiamos la Biblia versículo por versículo. La vamos a enseñar toda. Todo el consejo de Dios lo vamos a estudiar. Llevamos 3 libros apenas: Génesis, Génesis, Jonás y ahorita en Juan. Pero si estamos el tiempo suficiente, vamos a estudiar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, porque vemos lo importante que es para que nosotros seamos llamados también discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar su voz, tenemos que leer su palabra, tenemos que orar y decirle: Espíritu Santo, revélame qué es lo que Dios quiere enseñarme, qué es lo que el Padre quiere hablarme, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos de Jesús. Mucho tiempo la iglesia ha querido traer una libertad espiritual. ¿Y cómo nos dicen estos versículos que llega la libertad espiritual? Dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y cómo, después de qué dice que conocerán la verdad? Dice: manténganse fieles a mis enseñanzas. Entonces la enseñanza de Jesús o la palabra de Dios es la verdad, y dice que la verdad es la que nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. No sé cuántos aquí han visto películas de terror donde las personas son liberadas por medio de exorcismos. No las recomiendo, por lo menos a mí no me gustan. Pero creemos que la liberación del pecado tiene que ser por medio de algo extraordinario, un exorcismo. Y encontramos que Jesús en la Biblia hubo casos donde oró por endemoniados y los endemoniados salieron. Pero creo que la mayoría de nosotros seremos liberados por medio de su palabra, por medio de su mensaje. Cuando nosotros lo comprendemos, lo creemos y lo vivimos, es ahí donde nosotros somos libres. Por mucho tiempo esto ha pasado, pero no te asustes. Dios te va a liberar por medio de su enseñanza, por medio de su mensaje. Y tenemos que aferrarnos a cuál enseñanza específicamente, a la enseñanza de la cruz, porque recordemos que esto fue lo último que Jesús predicó. Antes de decirle: manténganse firmes a mi enseñanza, decía: el Hijo del Hombre va a subir a una cruz. Esta es la enseñanza a la que tenemos que aferrarnos, que Él es Dios, se hizo carne por amor a nosotros y subió a una cruz para pagar tu deuda y mi deuda por el pecado,
Ahora, cuando tú y yo aceptamos esa enseñanza, nosotros somos libres de pecados, somos perdonados y ahora podemos tener acceso al Padre. Vive la enseñanza de Jesús. Vive el perdón y la gracia. Vive el que Jesús puede perdonarnos y aférrate a eso en cada día de tu vida. Pero la cruz es la manera en la que nosotros fuimos libres de pecado, por medio de la cruz. Así que aférrate a la enseñanza de la cruz, aférrate a la obra redentora de Jesús. Ahora vamos a leer del versículo 38 en adelante. Dice: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, y pongan mucha atención, aquí dice su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de mentira. Por eso es natural que no crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Aquí volvemos otra vez a la paternidad. Somos hijos de Abraham. Ni de chiste, les dice Jesús. Cuando los judíos decían somos hijos de Abraham, Jesús les dice: no, ni de chiste. Puede que sí tengan sus genes, pero no se parecen a él, no se parecen a Abraham. No encuentro que ustedes sean obedientes a el mensaje. Cuando Abraham recibió el mensaje, decíamos, él salió de su tierra para seguir a Dios. Cuando Isaac, el hijo de Abraham, recibió el mensaje de Dios, él obedeció a Dios. Cuando Jacob, hijo de Isaac, escuchó el mensaje de Dios, él obedeció a Dios. Entonces le dice: toda su descendencia viene obedeciendo mi palabra y ustedes no lo obedecen, no toleran oírme, se enojan. ¿Cómo van a ser descendientes de Abraham? Ni de chiste, prácticamente les está diciendo Jesús. Al contrario, hasta quieren matarme. Ahí es donde se parecen a su verdadero padre. Su padre, el diablo, les dice, porque el diablo es el que viene matando. Ustedes aman la mentira y aborrecen la verdad, por eso no pueden escuchar mi verdad y se enfurecen. El diablo es el padre de mentira, y si ustedes son mentirosos, pues son hijos del diablo porque se parecen a él. Imagínate, o sea, Jesús aquí se les dejó ir con todo. Y con esto mismo le dice: ustedes son hijos del diablo porque mienten, porque matan y odian la verdad. Nadie de aquí puede acusarme de que soy pecador. Eso demuestra que yo sí soy hijo de Dios y ustedes del diablo prácticamente. Fíjate las acusaciones tan fuertes. Y aquí vamos a ver el segundo paso para crecer espiritualmente, y es que tu vida muestre quién es tu padre. Que tu vida muestre quién es tu padre. Hace muchos años fui a una conferencia
con un arquitecto que se llama Agustín Landa. Él es de Monterrey y bien curado porque él ha diseñado muchos edificios en Monterrey. La mayoría, cuando vas a Monterrey, los edificios se parecen, y es porque los ha construido él. Dice que un día estaba con un cliente y le dijo: oye, pues sí me gusta toda la propuesta, me gusta el presupuesto que me estás dando del edificio, pero el edificio, si me pones la foto de los edificios, se parecen. Dice, el edificio se parece a fulano y también se parece a aquel. Y le dice el arquitecto: oye, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Se parecen? Sí. Pues los edificios son mis hijos, claro que se van a parecer, le dice. Todos los edificios de él tienen los mismos materiales, tienen concreto aparente, cristales azules y estructura metálica, y todos son iguales. Sí cambia un poquito la fachada, sí cambia un poquito la forma, pero todos tienen la misma esencia. Y esto me hace mucho pensar en esta enseñanza de Jesús. Si la obra de Dios ha sido evidente en tu vida y la mía, ¿cómo va a ser evidente? Pues bueno, tiene que tener los mismos materiales que nuestro hermano mayor Jesús. Si nos parecemos a Él, si fuimos construidos también por Dios, o si Dios está construyendo nuestra vida, tenemos que parecernos como hijos. Jesús, el Hijo de Dios, podemos verlo, le digo, como nuestro hermano mayor. Y dice: yo amo la verdad. ¿Nosotros amamos la verdad o amamos la mentira? Nosotros llevamos una vida que busca la santidad como Jesús. Nosotros nos parecemos a Jesús en cómo servimos a los demás. Nosotros nos parecemos a Jesús en cómo perdonamos. ¿Nos parecemos a Jesús o somos rencorosos? ¿Somos acusadores de lo malo? Porque recordemos que Satanás en Apocalipsis lo menciona como el acusador de nuestras almas, que nada más nos llevamos viendo las fallas de otros. Nosotros nos las llevamos mintiendo, nos gusta el chisme. ¿A quién nos parecemos? Tenemos que preguntarnos. Si Dios está haciendo la obra en tu vida, se va a hacer evidente. Así como este arquitecto, todas sus obras tenían los mismos materiales, la obra de Dios también se puede distinguir porque tiene verdad, porque tiene servicio, porque tiene amor hacia el prójimo, porque ayuda a construir las vidas de otros. La obra de Dios es evidente y la obra del diablo también. Un verdadero discípulo de Jesús evidencia con su vida que es hijo de Dios. Así que te animo, si has conocido el mensaje y Dios ha puesto en tu corazón el servir a otros, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón perdonar aunque se te haga difícil, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón olvidar el pasado, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón amar al prójimo, hazlo. Porque son los materiales que Dios está poniendo en tu vida. Ahora vamos a leer del 48 en adelante. Dice, aquí vemos cómo los judíos le empezaron a gritar a Jesús. Dice: samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme, y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá.
¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen: Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, esta frase es muy importante, dice: yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. La gente ya venía enfurecida con Jesús y le dicen samaritano y endemoniado. Samaria era una región cerca de Judea, y ahí vivían, como por así decirlo, israelitas o ex judíos que se habían mezclado con otras tribus o con otras regiones. Entonces, por ellos contaminar según la descendencia de Abraham, pues los tenían como inferiores o sangre sucia o impuros. Es más, los judíos oraban: Señor, gracias porque no soy un perro y no soy un samaritano. O sea, imagínate, se tenían odio machín. Y aquí le dicen samaritano, o sea, le están diciendo sangre sucia, inferior, lo están rebajando. Y todavía le dicen endemoniado, que endemoniado pues sabemos que es controlado por el diablo. Querían desprestigiar a Jesús. Es como cuando tu mamá, no sé cuánto le pasó, pero no te dejaba jugar con los tazos porque eran del diablo. Decían: no juegues con los tazos, son del diablo, el Pikachu es del diablo. Pikachu significa diablo en japonés, o sea, y se ponía así. Así como nuestras madres querían desprestigiar los tazos, los judíos querían desprestigiar a Jesús. No puedo estar endemoniado, le dice, porque yo obedezco a Dios y lo glorifico. El que obedezca, después le dice Jesús: mi palabra jamás morirá. Esta frase los hizo prenderse machín a estas personas, porque le dice: ¿cómo que no vas a morir? Nuestro padre Abraham, el más importante de la fe, murió. Los profetas murieron. ¿Cómo tú puedes ser más grande que ellos? Eso es imposible. Y aquí viene la parte interesante, dice: pues antes de que Abraham y los profetas fueran, yo soy. El yo soy fue el título con el cual Dios se le reveló a Moisés. Moisés fue el hombre que Dios escogió para liberar la primera vez al pueblo de Israel de ser esclavos. ¿Con quién? Con Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto y Moisés le habla por medio de una zarza. Si me pones la imagen, Dios le habla a Moisés por medio de una zarza, que era como un arbusto que se quemaba. Y Moisés pasaba y pasaba y pasaba, y el arbusto seguía igual, y había algo glorioso en él. Entonces se acerca y Dios le habla y le dice: Moisés, quítate los huaraches, porque el lugar donde estás es santo. Dios se le revela a Moisés por una zarza y le dice: tú vas a liberar a mi pueblo Israel de Egipto. Oye, pero ¿cómo le digo a la gente que tú me estás hablando? Diles que yo soy. Y cuando Moisés se presenta y le dice a la gente: el yo soy me envió, toda la gente supo que Dios le había hablado. Esta vez Dios se reveló. Entonces, cuando Jesús le dice a la gente: yo soy, toda la gente supo. El yo soy es quien le habló a Moisés. El yo soy es quien los liberó de Egipto. El yo soy es el todopoderoso. Por eso la gente se enoja
agarran piedras y lo quieren matar. Y este es el tercer paso para crecer nuestra fe, es el que obedece su palabra jamás morirá. Si obedeces su palabra, jamás morirás. ¿Has escuchado el dicho? Nada como pato, camina como pato, hace como pato. ¿Qué es? Es un pato, ¿no? Entonces, si tienes fe, afirmas tu fe, tu vida refleja que Dios es tu Padre, pues ¿qué eres? Pues eres un hijo de Dios, has obedecido su palabra, eres un discípulo de Él. Así nos va llevando Dios en nuestro crecimiento espiritual. Imagina que vas al doctor, porque, bueno, antes de entrar con esta referencia, cuando tú llegas a obedecer fielmente la palabra de Dios, ya estás del otro lado. Hay garantía de la salvación para ti, porque has confiado en Él. No solamente, escuché su palabra y creí, pero si no hacemos nada, si nuestra vida sigue igual en pecado, pues quiere decir que no la creímos de verdad. Dice la Biblia también que la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros creemos algo, actuamos en eso. Por ejemplo, vas con el doctor y te receta 5 medicamentos. Hace poquito llevé a Jared al oftalmólogo porque tenía el ojo bien hinchado y me dio 4 medicamentos, como de $1,000 cada uno. Me dieron ganas de no hacerle caso al doctor. Pero ¿qué haces? Si tú confías en el doctor y ves la lista de 5 medicamentos, aunque estén caros, los vas a comprar y los vas a usar a como dice la receta. Si creemos que el doctor le metió de más para él vender en la farmacia y ganar comisión, pues vas a comprar la mitad. Y si de plano no le crees al doctor, no vas a comprar nada ni lo vas a usar. Por eso el crecer en la fe es algo así. Cuando creemos, empezamos a usar algo de su palabra. Cuando confiamos de verdad en Él, empezamos a aplicar su palabra en nuestra vida. Pero cuando tenemos una fe real en Dios y confiamos verdaderamente en Él, utilizamos toda su palabra en nosotros. Y así como el medicamento tiene el fin de sanar al cuerpo, su palabra tiene el fin de sanar lo que el pecado ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en tu familia. Esta es la finalidad de su palabra, pero sobre todo darte salvación. Por eso dice, el que obedezca mi palabra jamás morirá. ¿En qué punto de nuestra fe nos encontramos? ¿Donde no hacemos nada? ¿Donde consumimos un poco de su palabra? ¿O donde tenemos una confianza total en Él? A veces, te decía, los medicamentos pueden ser caros. A veces pueden ser amargos. A veces pueden ser dolorosos, como una vacuna. Pero todos tienen la finalidad de sanar tu cuerpo. Y la palabra de Dios es muy parecida. A veces puede ser costoso para nosotros mismos un cambio de hábitos. A veces puede ser costoso o doloroso dejar o alejarnos de ciertas personas que nos hacen fallar, que nos hacen alejarnos de su palabra. A veces puede ser amargo como perdonar. Pero toda su palabra tiene el fin de sanar tu cuerpo y darte vida por la eternidad. Te aseguro que no todo el tiempo va a ser sencilla. No todo el tiempo va a ser dulce como un jarabe para la tos. A veces va a ser amargo como un antibiótico. A veces va a ser doloroso como una vacuna.
pero toda su palabra quiere sanarte. Lo que puedo decirte es que no importa cómo sea, Dios va a utilizar su palabra para sanarte. Dice el Salmo 40 del 6 al 8. Esta es la meta. Dice: no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Fíjate cómo aquí el salmista no se deleita en ciertos ritos. Dice: no sigan sacrificando animales para perdón, mejor obedezcan. Es como cuando yo estaba chiquito y le decía a mi mamá: mamá, ¿qué quieres de cumpleaños? Que me hagas caso, mi hijo, pórtate bien, me decía. Nuestro Padre Celestial dice: mira, hijo, obedece mi palabra. Y esto, aquí el salmista no lo agarra como una carga de que no manches, cumplir la palabra de Dios. Dice: me deleito en tus enseñanzas, me complace hacer tu voluntad. Nuestro deleite debería de ser agradar a Dios, buscar su palabra, buscar su voz, obedecerla, seguirlo, y en eso vas a ver que vas a encontrar tu deleite. Porque muchas veces, y creo que todos aquí o la mayoría ya hemos tratado de encontrar nuestro deleite en los placeres que ofrece esta tierra. Muchos hemos tratado de encontrar nuestro deleite en excesos. Muchos hemos tratado de encontrar nuestro deleite en qué tan exitosos somos según los estándares del mundo. Hemos tratado de encontrar nuestro deleite a lo mejor en qué casa tenemos o en qué carro estamos conduciendo. Hemos tratado de encontrar deleite en cosas de este mundo, y estoy seguro que siempre va a hacer falta algo, siempre va a haber un vacío, y ese vacío es porque nuestro espíritu le hace falta crecer. Es porque seguramente no estamos buscando llenar nuestros vacíos con la presencia de Dios, con su palabra, con obedecerla. Jesús se deleitó en hacer la voluntad del Padre, aun cuando no le gustaba. Jesús mismo, porque en el monte de los olivos, antes de subir a la cruz, Jesús oraba y le decía: Señor, pasa de mí esta copa. Decía: yo no quiero tomar de la copa de tu ira, yo no quiero sufrir en la cruz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús en la cruz, estoy seguro que no se la pasó chilo, fue doloroso, pero es en la cruz donde nosotros encontramos la salvación. Para muchos de nosotros cumplir la voluntad de Dios, te decía, puede ser doloroso, puede ser amargo, a veces puede ser costoso, pero el que obedece su palabra jamás morirá. Mantener nuestra vida en santidad y servir a Dios por amor a otros y por amor a Dios, eso debería deleitar nuestro corazón. Y si quieres crecer en la fe, afiánzate en la enseñanza de Jesús, que tu vida demuestre quién es tu Padre. Obedece su palabra. Estos 3 pasos podemos nosotros seguir para crecer en la fe. Creemos, nos afianzamos en la fe, nos empezamos a parecer al Padre y obedecemos su palabra. Estos son los pasos para crecer en la fe. No sé
cual te encuentres, pero te quiero animar, sigue adelante, no te rindas. Puede ser doloroso, amargo o costoso, pero no te rindas, sigue tu camino en la fe. Al final, esta es la recompensa: el que obedece mi palabra jamás morirá. Hay una vida eterna para ti. El Padre te está esperando. ¿Qué te parece? Nos ponemos de pie y oramos juntos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque podemos estar junto a ti. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque ya hemos creído tu evangelio. Y hoy te pedimos, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayuda a crecer nuestro espíritu. Que podamos parecernos más a ti. Y para esto tenemos que afianzarnos en tu enseñanza. Por eso hoy, Jesús, te pedimos que leer tu palabra podamos encontrar deleite. Espíritu Santo, cada vez que leamos tu palabra, revélanos a Jesús. Guíanos hacia Él. Muéstranos tu misericordia. Muéstranos, Señor, también incluso nuestro pecado y cómo nosotros podemos salir de él. Por eso hoy, Señor, te pido que todos podamos encontrar deleite en conocerte. También que cada día que pase tu palabra siga construyendo en nosotros y podamos parecernos más a Jesús. Espíritu Santo, construye nuestra vida a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Cada vez más en nuestras vidas se puedan ver esos mismos materiales de los cuales Jesús estaba hecho: de santidad, de obediencia, de fe, de amor, de servicio. Que nuestra vida pueda parecerse a Jesús y tener esos mismos materiales. Y te pedimos, Señor, danos siempre la valentía para obedecerte, que no siempre es fácil, pero sabemos que los que obedecemos tu palabra jamás moriremos. Hay un lugar, un descanso eterno preparado para nosotros. Hay un lugar lleno de amor donde ya no existe el dolor, la tristeza ni el llanto, esperándonos. Y Señor, sabemos que no obedecemos simplemente porque tenemos que obedecer. Obedecemos porque lo que has hecho en nosotros es tan asombroso. Estamos tan agradecidos y estamos tan felices por la obra que has empezado en nuestras vidas, que obedecerte es un deleite. Obedecerte es un deleite para nosotros, Señor. Permítenos disfrutar y deleitarnos cada día en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén.